El tío Rubén. Un cuento de Selma Lagerlöf. Había una vez, hace casi 80 años, un niño pequeño que salió al mercado a hacer girar su trompo. El niño se llamaba Rubén. No tenía más de 3 años, pero agitaba su pequeño látigo con valentía y hacía girar el trompo con tal destreza que era un placer verlo. Aquel día, hace 80 años, el clima de primavera era hermoso. Era el mes de marzo y el pueblo estaba dividido en dos mundos, uno blanco y cálido, donde brillaba el sol, y otro frío y oscuro, donde estaba la sombra. Todo el mercado estaba soleado, excepto un estrecho borde a lo largo de una hilera de casas. Resultó que el pequeño Rubén, valiente como era, se cansó de hacer girar su trompo y buscó un lugar donde descansar. No fue difícil encontrarlo. No había bancos ni asientos, pero cada casa tenía escalones de piedra. Al pequeño Rubén no se le podía ocurrir nada mejor. Era un niño muy consciente. Tenía una vaga sensación de que a su madre no le gustaba que se sentara en los escalones de extraños. Su madre era pobre, y justamente por eso nunca debía parecer que querían aprovecharse de alguien. Así que fue y se sentó en los escalones de su propia casa, ya que también vivían en el mercado. Los escalones estaban a la sombra, y hacía mucho frío ahí. El pequeño apoyó su cabeza en la barandilla, recogió las piernas y se acomodó. Por un rato observó cómo la luz del sol danzaba en el mercado y a los niños corriendo y haciendo girar sus trompos. Luego cerró los ojos y se quedó dormido. Debió de dormir 1 hora. Al despertar no se sentía tan bien como cuando se quedó dormido. Todo se sentía terriblemente incómodo. Entró llorando y su madre vio que estaba enfermo y lo llevó a la cama. En un par de días, el niño murió. Pero esa no es toda su historia. Sucedió que su madre lo lloró desde lo más profundo de su corazón, con un dolor que desafía los años y la muerte. La madre tenía varios otros hijos, y muchas preocupaciones ocupaban su tiempo y pensamientos. Pero siempre había un rincón en su corazón donde su hijo Rubén vivía sin ser perturbado. Para ella, él siempre estaba vivo. Cuando veía a un grupo de niños jugando en el mercado, ella también lo veía corriendo allí. Y cuando iba por su casa, creía firmemente que su pequeño todavía estaba sentado, dormido en esos peligrosos escalones de piedra. Sin duda, ninguno de sus hijos vivos estaba tan constantemente en sus pensamientos como el que había perdido. Unos años después de la muerte de Rubén, su madre tuvo una hija. Y cuando esta niña creció lo suficiente para salir al mercado a jugar con el trompo, ocurrió que también ella se sentó en los escalones de piedra para descansar. Pero la madre sintió al instante como si alguien tirara de su falda. Salió corriendo y levantó a su hija con tal firmeza que la niña lo recordó toda su vida. Y nunca olvidó cómo el rostro de su madre se veía extraño y cómo le temblaba la voz cuando le dijo: ¿Sabes que una vez tuviste un hermanito que se llamaba Rubén y que murió porque se sentó en estos escalones y se resfrió? ¿No quieres vivir y quedarte con tu madre, Berta? El hermano Rubén pronto se hizo tan real para sus hermanos y hermanas como para su madre. Ella logró que lo vieran con sus propios ojos.
y pronto ellos también lo vieron sentado en los escalones de piedra. Naturalmente, nunca se les ocurría sentarse ahí. Si cada vez que veían a alguien sentado en los escalones de piedra, o en una barandilla de piedra, o en una roca al borde del camino, sentían un pinchazo en el corazón y pensaban en el hermano Rubén. Además, el hermano Rubén siempre ocupaba el lugar más alto cuando sus hermanos hablaban de él entre ellos. Sabían que eran una familia que daba mucho trabajo y cansancio, que solo le traía preocupaciones e inconvenientes a su madre. No podían creer que ella sufriría mucho si perdiera a cualquiera de ellos. Pero como realmente lloraba la pérdida de Rubén, era evidente que él debía haber sido mucho mejor que ellos. A menudo pensaban, «Oh, si pudiéramos darle a mamá tanta alegría como Rubén». Y sin embargo, nadie sabía mucho más de él que el hecho de que jugaba con el trompo y se resfrió en los escalones de piedra. Pero debía haber sido alguien especial para que su madre lo amara tanto. Él era especial, era más motivo de alegría para su madre que cualquiera de ellos. Su esposo murió y ella trabajó con dedicación y sacrificio. Pero los hijos tenían una fe tan firme en el dolor de su madre por el pequeño niño de 3 años, que estaban convencidos de que, si él hubiera vivido, ella no habría llorado sus desdichas. Y cada vez que veían a su madre llorar, pensaban que era porque Rubén estaba muerto o porque ellos no eran como Rubén. Pronto nació en ellos un deseo siempre creciente de rivalizar con su pequeño hermano muerto en el afecto de su madre. No había nada que no estuvieran dispuestos a hacer por ella si ella los hubiera querido tanto como a él. Y fue debido a ese anhelo, creo yo, que Rubén hizo más bien que cualquiera de los otros hijos. Imagínate que, cuando el hermano mayor ganó su primer dinero remando a un forastero al otro lado del río, fue y se lo dio a su madre sin reservas ni un centavo. Entonces su madre se veía tan feliz que él se sintió lleno de orgullo y no pudo evitar revelar la gran ambición que lo impulsaba. «Mamá, ¿ahora no soy tan bueno como Rubén?». Su madre lo miró inquisitivamente. Parecía como si estuviera comparando su rostro fresco y radiante con el del pequeño pálido en los escalones de piedra. Y habría querido decir que sí, si hubiera podido, pero no pudo. «Te quiero mucho, Iván, pero nunca serás como Rubén». Estaba más allá de sus posibilidades. Todos los hijos lo comprendieron y aún así no pudieron dejar de intentarlo. Crecieron fuertes y capaces, trabajaron hasta alcanzar riqueza y consideración, mientras que el hermano Rubén solo se quedaba sentado en sus escalones de piedra. Pero él siempre llevaba la delantera, no se le podía alcanzar. Y con cada éxito, cada logro, cuando finalmente lograron ofrecerle a su madre un buen hogar y comodidad, les bastaba como recompensa escucharla decir: «Si mi pequeño Rubén pudiera ver esto». El hermano Rubén acompañó a su madre a lo largo de toda su vida, incluso hasta su lecho de muerte. Fue él quien robó a la muerte el filo de su dolor, pues ella sabía que la llevaba hacia él. En medio de su mayor sufrimiento, la madre podía sonreír al pensar que iba a reencontrarse con el pequeño Rubén. Así murió una mujer cuya amorosa fidelidad exaltó y deificó a un pobre niño de 3 años.
Pero esa tampoco fue el final de la historia del pequeño Rubén. Para todos sus hermanos y hermanas, él se había convertido en un símbolo de sus esfuerzos, del amor que sentían por su madre y de todos los conmovedores recuerdos de los años de lucha y fracasos. Siempre había algo cálido y profundo en sus voces cuando hablaban de él. Así que él también se deslizó en la vida de los hijos de sus hermanos y hermanas. El amor de su madre lo había elevado a la grandeza, y su influencia se extendió generación tras generación. Berta, su hermana, tenía un hijo que llegaría a conocer mucho sobre el tío Rubén. Tenía 4 años el día en que se sentó en el borde de la acera, mirando el agua de lluvia que corría por el desagüe. Ramitas y pajillas eran arrastradas en remolinos hacia el mar. El pequeño observaba con esa calma agradable que se siente al seguir la existencia aventurera de otros mientras uno está a salvo. Pero sus pensamientos tranquilos fueron interrumpidos por su madre, quien en cuanto lo vio, recordó los escalones de piedra de su hogar y a su hermano. «Oh, mi querido niño», le dijo, «no te sientes ahí. ¿Sabes que tu mamá tenía un hermano llamado Rubén que tenía 4 años como tú? Murió porque se sentó en una acera como esa y se resfrió». Al niño no le agradó que lo interrumpieran en sus pensamientos agradables. Se quedó sentado, pensativo, mientras su cabello rubio y rizado le caía sobre los ojos. Berta no lo habría hecho por nadie más, pero por su querido hermano, sacudió a su hijo con firmeza. Así, él aprendió a respetar al tío Rubén. En otra ocasión, este pequeño hombre de cabellos rubios se había caído en el hielo. Un niño grande y travieso lo había empujado con malicia, y ahí se quedó sentado, llorando para mostrar lo mal que lo habían tratado, especialmente porque sabía que su madre no podía estar muy lejos. Pero olvidaba que su madre era, ante todo, la hermana del tío Rubén. Cuando lo vio sentado en el hielo, no vino con palabras reconfortantes, sino con aquel eterno: «¿No te sientes así, mi niño? Piensa en el tío Rubén, que murió cuando tenía 5 años, como tú ahora, porque se sentó en un montón de nieve». El niño se levantó al instante al escuchar hablarla del tío Rubén, pero sintió un escalofrío en el corazón. ¿Cómo podía su madre hablar de su tío cuando él estaba tan angustiado? Axel no tenía problemas con que él se sentara y muriera donde quisiera, pero ahora parecía que intentaba arrebatarle a su propia madre, y eso Axel no podía soportarlo, así que aprendió a odiar al tío Rubén. En lo alto de la escalera de su casa había una barandilla de piedra, un lugar vertiginosamente hermoso para sentarse. Muy abajo yacía el suelo de piedra del vestíbulo, y quien se sentara a horcajadas podía soñar que atravesaba abismos. Axel llamaba a la barandilla el buen corcel Grané. En su lomo cruzaba murallas ardientes hasta llegar a un castillo encantado. Ahí se sentaba orgulloso y audaz con sus largos rizos al viento, luchando contra el dragón de San Jorge. Y aún no se le había ocurrido al tío Rubén querer cabalgar ahí. Pero por supuesto, él vino, justo cuando el dragón se retorcía en la agonía de la muerte, y Axel se sentaba en plena conciencia de su victoria. Oyó a su niñera llamarlo: «Pequeño Axel, no te sientes ahí. Piensa en el tío Rubén, que murió cuando tenía 8 años, como tú ahora».
porque se sentó y cabalgó en una barandilla de piedra. Nunca debes sentarte ahí de nuevo. Qué celoso y cascarrabias era ese tío Rubén. No podía soportarlo. Claro, porque Axel estaba matando dragones y rescatando princesas. Si no se cuidaba, él, Axel, demostraría que también podía ganar gloria. Si se arrojaba hasta el suelo de piedra y se rompía la cabeza, quedaría opacado. Ese mentiroso. Pobre tío Rubén, el pobre y buen niño que fue a jugar al trompo en la soleada plaza, ahora iba a aprender lo que significaba ser un gran hombre. Estaban en el campo, en casa del tío Iván. Varios primos se habían reunido en el hermoso jardín. Axel estaba ahí, lleno de odio hacia su tío Rubén. Ansiaba saber si atormentaba a alguien además de él, pero algo lo hacía temer preguntar. Era como si fuera a cometer una profanación. Finalmente los niños se quedaron solos. No había adultos presentes. Entonces Axel preguntó si alguna vez habían oído hablar del tío Rubén. Vio cómo todos los ojos centellearon y cómo se apretaban algunos puños, pero parecía como si sus bocas hubieran aprendido a respetar al tío Rubén. «Silencio», dijo toda la multitud. «No», dijo Axel, «quiero saber si hay alguien más a quien tortura, porque creo que es el más molesto de todos los tíos». Esa palabra valiente rompió el dique que contenía la indignación de esos corazones infantiles atormentados. Hubo un gran murmullo y gritos. Así debe de parecer una multitud de nihilistas cuando vituperan a un autócrata. Se desplegó el registro de pecados de ese pobre gran hombre. El tío Rubén perseguía a los hijos de todos sus hermanos y hermanas. El tío Rubén moría donde se le antojaba. El tío Rubén siempre tenía la misma edad que el niño cuya paz deseaba perturbar. Y tenían que mostrarle respeto, aunque era evidentemente un mentiroso. Podían odiarlo en lo más profundo de su corazón, pero ignorarlo o mostrarle falta de respeto no. Entonces eran detenidos. ¿Qué manera tenían los mayores de hablar de él? ¿Había hecho realmente algo tan maravilloso? Sentarse y morir no era nada tan sorprendente, y cualquiera que fuera su gran hazaña, era seguro que ahora abusaba de su poder. Se oponía a todo lo que los niños querían hacer. El viejo espantajo los apartaba de una siesta al mediodía en la hierba. Había descubierto sus mejores escondites en el parque y les prohibía ir ahí. Su última hazaña fue montar caballo sin silla y pasear en el carro de heno. Estaban seguros de que el pobre hombre nunca había tenido más de 3 años, y ahora atormentaba a los niños mayores de 14, insistiendo en que tenía su misma edad. Era lo más irritante. Era increíble lo que se reveló sobre él. Había pescado en la represa, había remado en el pequeño bote de fondo plano, se había trepado al sauce que colgaba sobre el agua y en el que era tan agradable sentarse. Sí, incluso había dormido sobre el cuerno de pólvora. Pero todos estaban seguros de que no había escapatoria a su tiranía. Había sido un alivio expresarse, pero no una solución. No podían rebelarse contra el tío Rubén. Nunca lo habrías creído, pero cuando esos niños crecieron y tuvieron hijos propios, empezaron inmediatamente a utilizar al tío Rubén.
tal como lo habían hecho sus padres antes que ellos. Y sus hijos, los jóvenes que están creciendo ahora, han aprendido también la lección que un verano, en el campo, un niño de 5 años se acercó a su abuela Berta, quien estaba sentada en los escalones esperando el carruaje. La abuela tuvo una vez un hermano llamado Rubén. «Tienes toda la razón, pequeño mío», dijo la abuela, poniéndose de pie de inmediato. Eso fue como una señal para los jóvenes, como si hubieran visto a un viejo realista inclinarse ante el retrato del rey Carlos. Les hizo entender que el tío Rubén siempre debía seguir siendo grande, aunque abusara de su posición, solo porque había sido tan profundamente amado. Hoy en día, cuando toda grandeza se examina con tanto cuidado, se le usa con mayor moderación que antes. El límite de su edad es menor. Los árboles, botes y cuernos de pólvora están a salvo de él, pero nada de piedra que pueda ser usado como asiento puede escaparse de su influencia. Y los niños de hoy, lo tratan de manera muy diferente a como lo hacían sus padres. Lo critican abierta y francamente. Sus padres ya no saben cómo inspirar una obediencia ciega y aterrorizada. Las pequeñas niñas de internado discuten sobre el tío Rubén y se preguntan si no es más que un mito. Un niño de 6 años propone probar experimentalmente que es imposible resfriarse mortalmente en unos escalones de piedra. Pero eso es solo un estado de ánimo pasajero. Esa generación, en lo más profundo de su corazón, está tan convencida de la grandeza del tío Rubén como la anterior, y lo obedecen de la misma manera. Llegará el día en que esos burlones regresen a la casa de sus ancestros, intenten encontrar los viejos escalones de piedra y erijan ahí una placa con una inscripción dorada. Bromean sobre el tío Rubén durante algunos años, pero tan pronto como crecen y tienen hijos que criar, se convencen de la utilidad y necesidad del gran hombre. Oh, pequeño mío, no te sientes en esos escalones de piedra. La madre de tu madre tenía un tío llamado Rubén. Murió cuando tenía tu edad, porque se sentó a descansar en unos escalones como esos. Así será mientras el mundo exista.